Una madre soltera encontró a una niña sola bajo la lluvia, sin hablar, sin oír y visiblemente asustada. Al llevarla adentro, no imaginaba que aquella niña sufría de un trauma profundo y que era hija del hombre más poderoso de la ciudad. Pero lo que comenzó como un gesto de bondad reveló un secreto que nadie estaba preparado para enfrentar. Esta historia te tocará el corazón. Suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. El cielo de San Miguel el Alto. Derramaba sus lágrimas hacía 3 días consecutivos, como si el propio universo estuviera de luto por algo que nadie más percibía. Guadalupe Lupita Sánchez observaba la danza de las gotas contra el vidrio empañado de su pequeña fonda de la esquina, un lugar sencillo llamado El Sazón de Lupita, donde el aroma de comida casera luchaba valientemente contra el olor a humedad de las paredes desgastadas. Un lugar que había transformado en hogar y sustento al mismo tiempo, dividiendo su vida entre las ollas del salón principal y el cuartito improvisado al fondo, donde ella y Sofía, su hija de 8 años, dormían. En aquel jueves particularmente difícil, la lluvia había espantado a casi todos los clientes. Apenas 3 mesas fueron ocupadas durante la comida, lo que significaba que, una vez más, Lupita tendría que hacer malabares con las cuentas del mes. A los 32 años, cargaba en el rostro una belleza sencilla y natural, marcada por líneas de expresión prematuras, testigos silenciosos de las batallas que enfrentaba sola desde que el padre de Sofía desapareciera sin dejar rastro años atrás. «Mamá, ¿puedo terminar la tarea después? Quiero ayudar a limpiar», preguntó Sofía apoyada sobre un cuaderno en la última mesa de la fonda, un lápiz balanceándose entre sus dedos pequeños. Lupita sonrió. Sofía era su obra maestra, una niña con una sensibilidad que rayaba en lo sobrenatural, capaz de leer el cansancio en los ojos de su madre antes incluso de que ella lo sintiera. «Termina primero, mi cielo. La educación es primero, siempre», respondió Lupita mientras secaba los platos con un trapo gastado. «Después puedes elegir qué postre vamos a preparar para mañana». El sueño de convertirse en una chef profesional aún latía dentro de Lupita, incluso cuando sofocado por las urgencias del día a día. Entre cursos online gratuitos que veía de madrugada y recetas que probaba cuando el movimiento estaba flojo, ella nutría la esperanza de un día tener su propio restaurante. No una fonda de carretera como aquella, sino un lugar donde pudiera crear, innovar, transformar ingredientes simples en experiencias memorables. No obstante, la realidad era muy diferente del sueño. Allí, cocinaba lo que la gente quería comer. Comida abundante, barata y reconfortante. Corridas económicas, tortas ahogadas para los trabajadores de la región, café de olla para los traileros. Nada de técnicas sofisticadas o presentaciones artísticas. Era comida para sobrevivir, no para brillar. «Voy a cerrar más temprano hoy, Sofía», dijo, mirando el reloj en la pared descascarada que marcaba las 4:30 de la tarde. «Con esta lluvia, nadie más va a aparecer», mientras cerraba la caja y separaba los billetes para pagar al proveedor al día siguiente. Un ruido metálico en la banqueta llamó su atención. Lupita levantó los ojos y a través de la vidriera empañada vio una silueta pequeña y frágil caída cerca del bote de basura. «Quédate aquí adentro», ordenó a su hija, tomando un paraguas y dirigiéndose hacia afuera. La lluvia castigaba impiedosamente cuando Lupita se acercó a lo que parecía ser una niña, tal vez de la edad de Sofía, tal vez un poco más grande. Era difícil decirlo. Estaba completamente empapada, el cabello rubio platinado pegado al rostro pálido, usando ropas que, incluso mojadas, denunciaban calidad y cuidado.
un vestido de algodón fino, un suéter de lana que ahora pesaba con el agua, y zapatos que ciertamente no pertenecían a una niña de origen humilde. —¿Estás bien? —preguntó Lupita, agachándose para quedar a la altura de la niña. Ninguna respuesta, apenas una mirada azul profundo que la encaraba con una mezcla de miedo y confusión. —¿Estás lastimada? ¿Perdida? ¿Dónde están tus papás? Intentó nuevamente, colocando la mano delicadamente en el hombro de la niña. La niña continuó en silencio, pero sus ojos se movieron rápidamente, examinando los labios de Lupita con una intensidad perturbadora. Fue entonces que Lupita entendió. Con cuidado gesticuló, apuntando hacia la fonda, haciendo señal de comida y cobijo. La niña vaciló por un momento, pero entonces asintió levemente y se levantó. Dentro de la fonda, Sofía observaba la escena con ojos muy abiertos, la tarea completamente olvidada. Cuando las dos entraron, ella corrió a tomar una toalla limpia que usaban para los platos especiales. —Está toda mojada, mamá. ¿Quién es ella? —No sé, hija. Creo que no puede oír. Vamos a cuidarla primero, después averiguamos. Con gestos simples, Lupita indicó a la niña que se secara el cabello y se sentara cerca del pequeño calentador. Sin hacer muchas preguntas, fue hasta la cocina y volvió minutos después, con un plato humeante de caldo de pollo con verduras, la sopa más reconfortante que sabía hacer. La niña miró el plato con cierto recelo. Entonces Lupita tomó una cuchara y probó un poco, sonriendo, para mostrar que estaba todo bien. Poco a poco, la niña comenzó a comer, primero vacilante, después con una voracidad que denunciaba que no se alimentaba hacía horas. Sofía, incapaz de contener su curiosidad natural, tomó papel y lápiz y dibujó un sol sonriente, extendiéndolo a la desconocida. Para sorpresa de Lupita, la niña sonrió por primera vez, una sonrisa tímida pero verdadera, y tomó el lápiz, dibujando una luna al lado del sol. —Mira, mamá, a ella le gusta dibujar también —exclamó. Sofía, entusiasmada con la comunicación establecida. Por algunos minutos, las dos intercambiaron dibujos simples. Una flor, una casa, un perro. Entonces, la niña dibujó un nombre en letras cuidadosas. Bettina. —Bettina —leyó Lupita en voz alta, y apuntó hacia la niña, que asintió. Fue en ese momento que Lupita sintió un escalofrío en la espalda, aquella sensación instintiva de estar siendo observada. Se volvió lentamente hacia la ventana de la fonda y vio, estacionado del otro lado de la calle, un carro negro, elegante y discreto, con los vidrios levemente abajo. No conseguía ver quién estaba dentro, pero tenía certeza de que alguien observaba atentamente cada movimiento dentro de la fonda. La lluvia continuaba cayendo, pero ahora con menos intensidad, el ruido de las gotas creando una especie de cortina sonora para el encuentro inesperado de las tres. Sin saberlo, en aquel momento, Lupita había iniciado una jornada que cambiaría para siempre el curso de su vida, entrelazando su destino al de la pequeña Bettina y al del hombre que, silenciosamente, las observaba de lejos. Damián Ferrer no tenía planeado seguir a su hija aquella tarde. En verdad, raramente acompañaba los pasos de Bettina personalmente. Para eso existían niñeras, choferes y guardaespaldas, profesionales bien pagados para garantizar que la heredera de su imperio nunca estuviera desprotegida. Pero aquel jueves había sido diferente desde el inicio. Todo comenzó con una discusión acalorada en la sede de sus empresas en San Miguel el Alto, la Ferrer Agrotech, imperio que había construido con sudor, estrategia y, como muchos cuchicheaban, algunos métodos poco ortodoxos. Estaba bajo amenaza de una auditoría ambiental. Los accionistas presionaban, los abogados recomendaban cautela, y Damián sentía el control escurriéndose entre sus dedos. Cuando llegó a casa,
la hacienda modernista de líneas rectas y ventanales inmensos que había mandado construir en 1900, el límite entre la ciudad y el campo. Su humor estaba en el peor estado posible. La noticia de que Bettina había desaparecido fue la gota que derramó el vaso. ¿Cómo que desapareció?, vociferó a la niñera una mujer de mediana edad que temblaba visiblemente bajo su mirada cortante. «Usted tiene un único trabajo aquí. Señor Ferrer, solo le di la espalda por un minuto mientras preparaba su lunch. Cuando volví al cuarto, la ventana estaba abierta y Damián no esperó el fin de la explicación. Despidió a la funcionaria inmediatamente, ignorando sus lágrimas y pedidos de disculpas. Descartó también la idea de llamar a la policía. Nada de exposición innecesaria, nada que pudiera generar comentarios o, peor, lástima. A los 45 años, Damián había construido una reputación basada en fuerza e implacabilidad. No permitiría que lo vieran vulnerable. En vez de eso, tomó las llaves de su carro menos ostentoso y salió solo, manejando por las calles de San Miguel el Alto, con los ojos atentos a cualquier señal de su hija. Una única llamada a su jefe de seguridad garantizó que un equipo discreto también estuviera buscando, esparcido por puntos estratégicos de la ciudad. Por 3 horas buscó en vano. La lluvia, que comenzara como una llovizna leve, se transformó en un aguacero que dificultaba la visibilidad. Damián sentía algo inusual creciendo en su pecho. No apenas preocupación, sino un miedo primitivo que no experimentaba desde que la madre de Bettina falleciera, 5 años atrás. Regina, su esposa, había sido diagnosticada con un tumor cerebral agresivo cuando Bettina tenía apenas 4 años. En cuestión de meses, pasó de una mujer vibrante y llena de vida a un cuerpo fragilizado, luchando para respirar. Su muerte dejó 2 marcas profundas: el silencio de Bettina, que paró de hablar completamente después del funeral, y el muro emocional que Damián erigió alrededor de sí mismo, transformándose exclusivamente en un hombre de negocios, como si sentimientos fueran lujos que no podía más permitirse. Los médicos explicaron que el trauma había afectado la audición de Bettina, no físicamente, sino psicosomáticamente. Con el tiempo, aquello que comenzara como una recusación a oír el mundo sin su madre, se transformó en una sordera real, como si su cuerpo hubiera olvidado cómo procesar los sonidos. Especialistas fueron contratados, terapias intentadas, pero la niña se sumergió en un mundo silencioso del cual no parecía querer salir. Damián reaccionó de la única manera que sabía, proveyendo el mejor tratamiento que el dinero podía comprar, pero manteniendo distancia emocional. Se sumergió aún más en el trabajo, expandiendo sus negocios, acumulando poder e influencia, mientras delegaba el cuidado de la hija a profesionales. Una sucesión interminable de niñeras, tutores y terapeutas que raramente duraban más que algunos meses. Ahora, mientras manejaba bajo la lluvia buscando desesperadamente por Bettina, las capas de protección que había construido comenzaban a resquebrajarse. Y cuando finalmente avistó los cabellos rubios familiares a través de la vidriera empañada de una fonda simple, sintió algo que hacía mucho no permitía: alivio mezclado con una culpa sofocante. Estacionó del otro lado de la calle, incapaz de moverse inmediatamente. De donde estaba, podía ver claramente el interior del establecimiento. Vio cuando la dueña, una mujer de cabellos oscuros y ondulados, presos en un chongo improvisado, salió con un paraguas para rescatar a Bettina. Observó cómo ella no vaciló, cómo no hizo preguntas invasivas, cómo simplemente ofreció ayuda. Algo en la naturalidad de los gestos de aquella desconocida lo mantuvo paralizado en el carro, observando la escena desenvolverse. Vio cuando ella trajo a Bettina para adentro, cuando ofreció una toalla, cuando sirvió una sopa que su hija comió con visible placer.
Vio a su hija, su silenciosa y distante hija, interactuar con otra niña, dibujar, sonreír, sonreír. ¿Cuántas veces en los últimos años había visto Bettina sonreír? La pregunta lo atingió como un puñetazo en el estómago. El teléfono vibró en su bolsillo. Era su jefe de seguridad. «Señor, ¿localizamos a su hija? ¿Enviamos un equipo?» Damián vaciló, los ojos aún fijos en la escena dentro de la fonda. Bettina parecía bien, más que bien, parecía cómoda de una manera que raramente demostraba en su propia casa. «No, yo la encontré. Está todo bajo control. Mantengan un hombre de guardia a 2 cuadras de aquí, pero nadie se aproxima sin mi orden directa». Desligó antes de que pudiera ser cuestionado y continuó observando. La mujer de la fonda se movía con una gracia simple, eficiente pero gentil. No tenía la postura artificial de las personas que generalmente contrataba, aquella mezcla de sumisión y miedo que siempre lo incomodó, pero que acabó aceptando como parte del paquete de ser quien era. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, Damián tomó una decisión. No iba simplemente entrar y llevar a Bettina, aunque como sería su instinto natural. Algo decía que necesitaba entender mejor lo que estaba sucediendo allí, lo que aquel lugar simple tenía que su hacienda de vidrio y concreto no poseía. Tomó el teléfono nuevamente e hizo una llamada diferente. «Necesito informaciones completas sobre un establecimiento y su propietaria». Dio la dirección y desligó. En menos de una hora recibió un mensaje con un archivo detallado. Guadalupe Sánchez, 32 años, madre soltera, sin antecedentes penales. Ex estudiante de gastronomía que abandonó el curso en el 2º año debido a dificultades financieras. Propietaria de El Sazón de Lupita hace 4 años. Siempre al día con los impuestos a pesar de las dificultades evidentes. Hija única. Sofía Sánchez, 8 años, estudiante de la escuela municipal local, notas arriba del promedio, nada de banderas rojas, nada de comportamientos sospechosos. Una vida común, honesta, simple. Cuando Damián finalmente salió del carro, la lluvia había parado completamente, dejando en el aire aquel olor peculiar de asfalto mojado. Caminó hasta la puerta de la fonda y por primera vez en mucho tiempo se sintió nervioso. No el nerviosismo calculado de las grandes negociaciones, sino algo más básico, más humano. Respiró hondo y entró. La campanita de la puerta tintineó suavemente cuando Damián entró en la fonda, anunciando su presencia como un intruso en territorio desconocido. Lupita se volteó, aún sosteniendo un trapo de cocina, e inmediatamente sintió el aire cambiar en el ambiente. Incluso vestido de forma relativamente simple, pantalón de vestir oscuro y camisa azul de mangas arremangadas, había algo en el hombre que gritaba autoridad y poder. No era apenas su postura erguida o el reloj discreto, pero visiblemente carísimo en su pulso. Era un aura casi palpable, de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Bettina, que dibujaba animadamente con Sofía en una mesa en el rincón, levantó los ojos. Su cuerpo entero se puso rígido momentáneamente, pero entonces, para sorpresa de Lupita, ella se levantó y corrió hasta el hombre, abrazándolo por la cintura. «Usted debe ser el papá», dijo Lupita, colocando el trapo sobre el mostrador y acercándose con una expresión neutra que escondía su nerviosismo. Había algo intimidante en aquel hombre, algo que la hacía sentirse inadecuada en su propio espacio. «Damián Ferrer», se presentó él, extendiendo la mano formalmente, mientras la otra reposaba sobre el hombro de Bettina. «Le agradezco por haber cuidado de mi hija». El apellido golpeó a Lupita como un rayo. Ferrer. No había nadie en San Miguel el Alto que no conociera aquel nombre.
asociado a las mayores haciendas de la región, a un complejo agroindustrial que empleaba a cientos de personas, a donaciones generosas para iglesias y, según rumores más oscuros, a negociaciones que rayaban en la ilegalidad para expandir su imperio. Guadalupe Sánchez, respondió ella, apretando la mano extendida. Brevemente, su hija es adorable. Sofía y ella se llevaron muy bien. Damián observó a la pequeña Sofía, que permanecía sentada a la mesa, observando la escena con curiosidad. Bettina se escapó de casa, dijo él finalmente. Nunca había hecho eso antes. Había una nota de vulnerabilidad en su voz que no combinaba con su postura, como si dos personas diferentes habitaran el mismo cuerpo. Lupita sintió su desconfort inicial suavizar un poco. ¿Por qué no se sienta? Puedo servirle un café de olla mientras las niñas terminan de dibujar. Para su sorpresa, Damián aceptó, eligiendo una mesa próxima a la ventana. Lupita notó cómo sus ojos recorrían el ambiente, no con desprecio como esperaba, sino con una curiosidad analítica, como alguien intentando descifrar un enigma. «Ella no se comunica mucho, ¿verdad?», preguntó Lupita mientras servía el café en una taza sencilla pero limpia. «Percibí que ella es sorda», completó Damián, la palabra saliendo como si aún fuera difícil pronunciarla, incluso después de años. «Resultado de un trauma. Físicamente, no hay nada malo con sus oídos», Lupita asintió, sin pedir detalles. Había aprendido que ciertas historias necesitaban de tiempo y confianza para ser contadas. En vez de eso, comentó: «Ella dibuja muy bien para su edad. Tiene talento». Algo pasó por los ojos de Damián, sorpresa tal vez. «¿Dibuja?» No sabía eso. La confesión quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de significados no dichos. Lupita quiso preguntar cómo era. Posible no conocer ese detalle sobre la propia hija, pero se mordió la lengua. No era su lugar juzgar. Los niños a veces guardan partes de sí mismos, esperando el momento cierto o la persona cierta para mostrar, dijo finalmente. Sofía pasó meses escondiendo que sabía hacer papiroflexia, hasta que un día simplemente llenó nuestro cuartito con 1000 grullas de papel coloridas. Una casi sonrisa apareció en los labios de Damián, desapareciendo tan rápidamente que Lupita cuestionó si realmente la viera. «Usted tiene una hija extraordinaria, Rita Sánchez. Lupita, por favor». «Y gracias. También lo creo». Por algunos minutos quedaron en silencio, observando a las niñas que ahora habían vuelto a dibujar juntas, tan absortas que parecían haber olvidado completamente la presencia de los adultos. «Necesito llevarla a casa», dijo Damián finalmente consultando el reloj. «¿Cuánto le debo por la cena y por los cuidados?» Lupita sintió el rostro calentarse. «Absolutamente nada. Cualquiera haría lo mismo. Se sorprendería», murmuró él, más para sí mismo que para ella. Se levantó y se aproximó a Bettina, tocando gentilmente su hombro. La niña miró hacia arriba, y una comunicación silenciosa pasó entre padre e hija. Sin resistencia, pero visiblemente decepcionada, Bettina comenzó a juntar sus dibujos. Sofía, percibiendo que la nueva amiga estaba de partida, tomó rápidamente un papel y dibujó lo que parecía ser 2 niñas de manos dadas, con una flecha apuntando hacia la fonda y un gran signo de interrogación. Bettina sonrió y asintió entusiastamente, mirando a su padre con ojos suplicantes. «¿Ella puede volver?», tradujo Sofía, apuntando hacia el dibujo. «¿Para jugar conmigo?». Damián pareció momentáneamente desarmado por la pregunta directa. «Tal vez», respondió, el tono neutro no revelando el torbellino de pensamientos que la pregunta simple había desencadenado. Observó a Bettina abrazar a Sofía y después, para su sorpresa, abrazar a Lupita con fuerza, como si no quisiera soltar. Había una emoción cruda en aquel abrazo,
una necesidad que él nunca había conseguido satisfacer, no importaba cuántos regalos caros o especialistas contratase. Cuando finalmente salieron, la noche ya había caído completamente sobre San Miguel el Alto. Damián ayudó a Bettina a entrar en el carro y, antes de dar la vuelta para el lado del conductor, se volteó hacia Lupita, que permanecía en la puerta de la fonda. «Gracias», dijo simplemente. «No apenas por cuidarla hoy, sino por...» Vaciló buscando las palabras ciertas. «Por verla, de verdad». Antes de que Lupita pudiera responder, él entró en el carro y partió, dejándola con una extraña sensación de que aquel no sería el fin de la historia. Dentro del carro, Damián observaba a su hija por el rabillo del ojo. Bettina tenía el rostro presionado contra el vidrio, mirando hacia atrás, hacia la fonda que se volvía cada vez menor a la distancia. Había una expresión en su rostro que él raramente veía, no apenas felicidad, sino paz. «Le gustaron ellas, ¿verdad?», preguntó, sabiendo que ella no podía oírlo, pero necesitando decir algo, incluso que apenas para sí mismo. «Daniel, Lupita y Sofía». Para su sorpresa, Bettina se volteó hacia él y, en un gesto que no hacía años, tomó su mano derecha del volante y la apretó. Un sí silencioso, pero innegablemente claro. En aquel momento, mientras manejaba de 1900, vuelta para la hacienda donde empleados, guardaespaldas y una vida de privilegios aislados los aguardaban, Damián sabía que algo había cambiado fundamentalmente. Había visto a su hija sonreír, comunicarse, conectarse. Todo lo que especialistas carísimos no habían conseguido en años de terapia, y eso lo aterrorizaba y fascinaba en partes iguales. 3 días se pasaron sin noticias de Bettina o su padre. Lupita intentó no pensar mucho en el asunto, convenciéndose de que aquel breve encuentro había sido apenas eso. Breve. Personas como los Ferrer no mantenían contacto con personas como ella. Eran mundos diferentes demasiado, realidades que raramente se cruzaban, y cuando lo hacían, luego volvían para sus órbitas propias. Sofía, por otro lado, preguntaba por la nueva amiga constantemente, guardando dibujos que hacía especialmente para cuando Bettina volviera. ¿Cuándo? No, sí. La certeza infantil que Lupita no tenía coraje de derrumbar. En la mañana del 4.º día, mientras preparaba la fonda para abrir, oyó un golpe suave en la puerta. Aún faltaba media hora para el horario de funcionamiento, pero clientes madrugadores no eran incomunes. No obstante, cuando abrió la puerta, no encontró a un trabajador en busca de café fuerte, sino a un hombre de traje impecable, postura militar y expresión neutra. «¿Srita Sánchez?», preguntó él, extendiendo un sobre de papel grueso y claramente caro. «El señor Ferrer solicita su presencia esta tarde, si fuera posible». Lupita tomó el sobre con vacilación, sintiendo el peso y la textura del papel entre los dedos. ¿Aconteció algo con Bettina? «No estoy autorizado a discutir detalles, señora. Apenas a entregar esta invitación y, si acepta, proveer transporte a las 15 hechos». Después de que el hombre partió, Lupita quedó mirando el sobre cerrado por largos minutos. Dentro, una tarjeta simple pero elegante contenía un mensaje escrito a mano. «Me gustaría discutir un asunto de interés mutuo. Puede traer a su hija si lo desea. D.F.». Durante todo el horario de trabajo de aquel día, Lupita se sintió dividida. La curiosidad luchaba contra la desconfianza, el instinto maternal contra la razón. ¿Por qué un hombre como Damián Ferrer querría hablar con ella? ¿Qué podría querer de una cocinera de fonda de carretera? Cuando cerró la fonda más temprano y fue a buscar a Sofía a la escuela, aún no había decidido si aceptaría la invitación. Fue la reacción de su hija que inclinó la balanza. «¿Vamos a ver a Bettina?», preguntó ella, los ojos brillando de excitación.
Podemos llevar los dibujos. ¿Cómo decir no a aquel entusiasmo puro? A las 3 de la tarde en punto, un carro negro, no el mismo que Damián manejaba días antes, sino mayor y aún más intimidante, paró enfrente de la fonda. El mismo hombre del sobre salió y abrió la puerta trasera para ellas. «Es como ser princesa, mamá», susurró Sofía, agarrándose a su carpeta de dibujos mientras entraba en el vehículo, con los ojos muy abiertos. El viaje duró cerca de 20 minutos, llevándolas hacia fuera del perímetro urbano de San Miguel el Alto, en dirección a las áreas de haciendas de élite que rodeaban la ciudad. Finalmente, el carro entró por un portón discreto, pero obviamente muy bien protegido, recorriendo una carretera particular por algunos minutos, hasta que una construcción surgió delante de ellas. La casa de los Ferrer no era la mansión ostentosa que Lupita imaginara, sino algo más sofisticado y contenido. Líneas rectas, muchos ventanales, integración con la naturaleza alrededor, moderna, elegante y, a pesar de su tamaño, casi minimalista. «¡Guau!», murmuró Sofía. «Parece una casa de película». Fueron recibidas por un ama de llaves en la entrada que las condujo a través de un vestíbulo decorado con arte contemporáneo hasta una sala amplia con vista a los jardines. Allí encontraron no apenas a Damián, sino también a Bettina, que al verlas dejó escapar un pequeño sonido de alegría, el primer sonido que Lupita la oía emitir, y corrió para abrazar a Sofía. «Gracias por venir», dijo Damián, levantándose de un sillón de cuero. Estaba vestido de manera más casual que en la fonda, pero aún así impecable. «Las niñas pueden jugar en el jardín mientras conversamos. Es completamente seguro, y hay empleados vigilando». Después de que las niñas salieran, un silencio incómodo llenó la sala. Lupita se sentía desplazada entre los muebles de diseño y la vista perfecta, consciente de sus uñas sin esmalte y del vestido simple que había escogido. El mejor que tenía, pero aún así claramente barato comparado al ambiente. Desde que visitó su fonda, Bettina ha estado diferente, comenzó Damián finalmente, más expresiva, más presente. Lupita asintió, incierta sobre qué responder. «¿Usted tiene alguna formación especial? ¿Trabajó con niños con necesidades especiales antes?» «No, señor. Soy apenas cocinera». «¿Y mamá?». Una sonrisa casi imperceptible surgió en la esquina de los labios de Damián. «Apenas», repitió él, como si probara el sabor de la palabra. Interesante cómo usamos esa palabra para disminuir cosas que en realidad son fundamentales. Hizo una pausa, observándola con intensidad, como si evaluara algo más allá de lo que podía ver. «Voy directo al grano, Rita. Sánchez, quiero contratarla». Lupita parpadeó confusa. «¿Para cocinar?». «Para Bettina». Damián se levantó caminando hasta la ventana de donde podían ver a las niñas corriendo en el jardín. «Desde que la madre de ella falleció, tengo contratado una serie interminable de especialistas, terapeutas, educadores, personas con currículos impecables y métodos científicamente comprobados. Ninguno consiguió lo que usted hizo en una tarde de lluvia». Lupita sintió el peso de las palabras, la vulnerabilidad inesperada por detrás de ellas. «Señor Ferrer, no hice nada especial. Solo la traté como trataría a cualquier niña». «Exactamente». Él se volteó para encararla. «Ese es precisamente el punto. Usted la trató como una persona, no como un caso clínico o un problema a ser resuelto». Lupita se sintió incómoda con la intensidad de la mirada de él. «¿Qué exactamente me está proponiendo, señor Ferrer?» «Quiero contratarla como tutora y cuidadora de Bettina, no una niñera tradicional o un ama de llaves, algo más integral, alguien que pueda crear un ambiente semejante al que ella experimentó en su fonda. Un hogar de verdad».
El choque debe haber quedado evidente en el rostro de Lupita, pues Damián continuó rápidamente. El salario sería substancial, claro, mucho más de lo que la fonda podría rendir en un año. Usted tendría un departamento propio en la propiedad, todos los gastos pagos y libertad para definir el enfoque pedagógico. Su hija sería bienvenida para vivir aquí también. Frecuentaría la mejor escuela de la región, con todas las oportunidades que el dinero puede comprar. Lupita sintió la cabeza girar con la propuesta absurda. Era como si hubiera sido transportada para un universo paralelo, donde personas como ella recibían ofertas de empleo que cambiarían completamente sus vidas de la noche para el día. Pero no tengo formación en educación especial, no hablo lenguaje de señas, no tengo cualificaciones. Usted tiene la única cualificación que importa. Mi hija confía en usted. Damián respiró hondo, como si las próximas palabras fueran difíciles de pronunciar. Estoy desesperado, Rita Sánchez. Ya intenté todos los métodos convencionales. Ahora estoy dispuesto a intentar algo diferente. Lupita miró por la ventana, observando a las niñas. Bettina y Sofía habían encontrado un lugar bajo un árbol grande y estaban completamente absortas en sus dibujos, creando un mundo propio sin palabras. No puedo cerrar la fonda de un día para el otro, dijo finalmente. Tengo empleados que dependen de mí. Tengo obligaciones. ¿Puedo resolver eso? La rapidez de la respuesta mostraba que él ya había considerado esa objeción. Compro el establecimiento, mantengo a los empleados, coloco un gerente. Usted podría incluso mantener la supervisión a la distancia, si lo desea. Era todo rápido demasiado, grande demasiado. Lupita se sentía pequeña delante de aquella propuesta que, en su generosidad aparente, parecía casi engullirla. Necesito pensarlo, respondió honestamente. Necesito considerar lo que es mejor para Sofía. Damián asintió, como si respetara su cautela. Naturalmente, tómese el tiempo que necesite. Hizo una pausa. Dentro de lo razonable, claro. La situación de Bettina es urgente. Había algo bajo las palabras, algo no dicho que hizo Lupita fruncir el ceño. ¿Hay algo más que deba saber? Damián vaciló. Algo raro para un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Los médicos están preocupados con su aislamiento. Cuanto más tiempo ella pasa sin comunicación adecuada, más difícil será revertir. Él no completó la frase, pero no era necesario. Lupita comprendió la gravedad, el miedo por detrás de la máscara de control. Bettina no estaba apenas sola, estaba corriendo el riesgo de quedar permanentemente presa en su silencio. Si yo aceptara, dijo lentamente, probando la idea mientras hablaba, tendría algunas condiciones. Una leve sonrisa apareció en los labios de Damián, como si estuviera satisfecho de verla negociando en vez de simplemente aceptando o recusando. Estoy oyendo. Primero, mantendré la fonda. No como está, tal vez, pero no quiero abandonarla. Es más que un negocio para mí. Damián asintió. Segundo, quiero estudiar lengua de señas, inmediatamente, y psicopedagogía también, eventualmente. Si voy a hacer eso, quiero hacerlo bien. Proveeré a los mejores profesores. Tercero, vaciló, incierta si estaba yendo demasiado lejos, pero decidida a ser completamente honesta. Necesito de su garantía de que tendré autonomía. Real. No puedo trabajar si estoy constantemente siendo supervisada o cuestionada. Algo pasó por el rostro de Damián. Sorpresa tal vez o admiración, pero fue rápidamente sustituido por su expresión neutra habitual. Es una condición razonable. Extendió la mano. ¿Tenemos un acuerdo entonces? Lupita miró la mano extendida sintiendo el peso de la decisión. No estaba apenas aceptando un empleo, estaba alterando el curso de su vida y la de su hija. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Tenemos un acuerdo,
dijo finalmente estrechando su mano. Del lado de afuera, sin que ninguno de los dos supiera, Bettina observaba la escena por la ventana. No podía oír las palabras intercambiadas, pero entendió el gesto, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a esperanza crecer dentro de sí. Las primeras semanas en la hacienda Ferrer fueron una montaña rusa de emociones para Lupita. La transición del pequeño departamento detrás de la fonda para el elegante conjunto de habitaciones que ahora ocupaba con Sofía en el terreno principal fue apenas el comienzo de los cambios. La fonda continuaba funcionando bajo nueva administración, un gerente competente que Damián encontró, aparentemente de la nada, y que implementaba las recetas de Lupita con respeto casi religioso. 3 veces por semana, Lupita visitaba el espacio para supervisar, probar nuevos platos y mantener viva su conexión con el sueño culinario que aún ardía en su pecho, incluso que más distante ahora. En los otros días, se sumergía de cabeza en su nueva misión, construir puentes para el mundo silencioso de Bettina. Las clases intensivas de lenguaje de señas ocupaban 2 horas todas las mañanas, con un profesor paciente que elogiaba su determinación. En las tardes se dividía entre actividades prácticas con Bettina y lectura voraz sobre pedagogía, psicología infantil y métodos de comunicación alternativa. «Usted no necesita aprender todo en un mes», comentó Damián cierta noche, encontrándola adormecida sobre una pila de libros en la biblioteca. «Sí, necesito», respondió ella, enderezándose rápidamente y disimulando la vergüenza de haber sido pescada en un momento de debilidad. Cada día que pasa es un día en que ella continúa aislada. Damián la observó con una expresión que Lupita aún tenía dificultad de interpretar. En los días que siguieron su contratación, él mantuvo una distancia cuidadosa, apareciendo ocasionalmente para cenas o actividades con Bettina, pero claramente delegando a ella toda la responsabilidad sobre el bienestar y desarrollo de su hija. «Usted tiene una teoría sobre por qué ella se conectó con usted y Sofía, ¿verdad?», no preguntó él, sentándose en el sillón opuesto al suyo, algo que raramente hacía. «Algo que no está en esos libros». Lupita vaciló. Tenía, de hecho, desarrollado algunas ideas propias, basadas más en la intuición que en la ciencia. «Creo que Bettina no necesitaba solo de especialistas», dijo finalmente. «Ella necesitaba de una familia, de personas que no la vieran como un problema a ser reparado, sino como una persona completa, con sus propias formas de expresarse. Un silencio llenó el espacio entre ellos, no incómodo, pero cargado de significados no dichos. «Y tal vez», continuó Lupita cautelosamente, «ella también necesitase verlo a usted como papá, no apenas como el señor Ferrer». Sorprendentemente, Damián no se ofendió, apenas asintió levemente, como si aquello confirmara algo que ya había considerado. «Es más fácil esconderse detrás de reuniones y planillas que enfrentar el hecho de que le fallé a ella», admitió él, las palabras saliendo con dificultad. «Después de que Regina muriera, yo no sabía cómo ser un padre solo, especialmente para una niña que de repente vivía en un mundo al cual yo no tenía acceso. Era la primera vez que hablaba de su esposa para Lupita, la primera vez que mostraba una vulnerabilidad tan clara. «Nadie nace sabiendo», respondió ella gentilmente. «Ser papá o mamá es un aprendizaje constante, incluso en circunstancias comunes». Damián la estudió por un momento, como si la viera verdaderamente por primera vez. «¿Cómo aprendió?» «¿Con Sofía?» Lupita sonrió. «Todos los días aprendo algo nuevo. La diferencia es que nunca tuve la opción de esconderme detrás de un imperio corporativo cuando las cosas se ponían difíciles». Para su sorpresa, Damián dejó escapar una risa breve pero genuina, un sonido tan incomún que llegó a sobresaltarla. «Justo»,
Él se levantó. Vaya a descansar, Rita. Sánchez, los libros estarán aquí mañana. Aquella noche, acostada en la cama, lujosa, que aún parecía extraña después de semanas, Lupita reflexionó sobre la conversación. Había visto un vislumbre del hombre por detrás de la fachada del empresario implacable. Un padre herido, intentando encontrar su camino de vuelta para su hija. En los días siguientes notó cambios sutiles. Damián comenzó a aparecer más frecuentemente durante el día. No interfería en las actividades que ella planeaba para Bettina, pero observaba a la distancia, a veces intentando reproducir las señales básicas que Lupita usaba. Un mes se transformó en 2, después en 3. El progreso de Bettina era lento, pero consistente. Comenzó a usar más señales, a dibujar de forma más expresiva, a mostrar emociones con más libertad. Las sesiones con la terapeuta, la única especialista que Lupita insistió en mantener, pasaron a ser productivas, en vez de ejercicios frustrantes de resistencia pasiva. En el 4.º mes, aconteció algo extraordinario. Durante una cena simple que Lupita preparó personalmente, una de las condiciones que había establecido era poder cocinar regularmente para las niñas, incluso con la presencia de un equipo completo de funcionarios. Bettina hizo algo que nadie esperaba, produjo un sonido. No fue una palabra, ni siquiera una sílaba clara. Fue un sonido de contentamiento mientras saboreaba el puré de camote que era su plato favorito. Pero fue deliberado, consciente, una tentativa de comunicación verbal. El tenedor de Damián se congeló en el aire. Sofía abrió los ojos. Lupita sintió el corazón acelerar. Nadie comentó nada, temiendo quebrar el momento. Pero las miradas, intercambiadas por los adultos, contenían una esperanza casi dolorosa. Aquella noche marcó un giro. En las semanas siguientes, Bettina comenzó a experimentar más sonidos, como si probara su propia voz después de años de silencio. La terapeuta estaba extasiada, hablando en progreso extraordinario y potencial para recuperación completa. «No debemos presionar», alertó Lupita, siempre cautelosa. «Deje que ella defina el ritmo». Y Damián, para su sorpresa, concordó. Plenamente. Él estaba cambiando también, de maneras casi imperceptibles para quien no lo conocía bien. La tensión constante en sus hombros había disminuido. Comenzó a reservar las tardes de viernes exclusivamente para actividades con Bettina. Un compromiso que, según su asistente confesó a Lupita, era tratado con más seriedad que reuniones con gobernadores. La vida en la hacienda Ferrer encontraba un nuevo equilibrio. Sofía florecía en la escuela particular donde ahora estudiaba, trayendo amigos para jugar y encantando a los profesores con su creatividad natural. Lupita dividía su tiempo entre el desarrollo de Bettina, la supervisión de la fonda y sus propios estudios. Había decidido retomar formalmente el curso de gastronomía ahora que podía pagar. En una tarde particularmente agradable, mientras las niñas jugaban en el jardín bajo la mirada atenta de una de las funcionarias, Lupita encontró a Damián en su escritorio, cercado por papeles y con expresión preocupada. «¿Puedo volver después?», dijo ella vacilante. «No, entre». Él gesticuló hacia una silla. «Solo estoy revisando algunos informes preocupantes». Lupita se sentó, intrigada por el tono en su voz. «Problemas en los negocios». Damián vaciló, como si evaluara cuánto debería compartir. «De cierta forma, algunos de mis socios e inversores están cuestionando ciertas decisiones recientes». «¿Qué tipo de decisiones?» «El tiempo que tengo dedicado a asuntos personales, para comenzar». Él suspiró. «¿Él?» «También están incómodos con algunos cambios de dirección que propuse, prácticas más sustentables, mejores condiciones para trabajadores rurales, disminución del uso de ciertos defensivos agrícolas». Lupita lo estudió, sorprendida. «Esos parecen cambios positivos».
Lo son, pero no necesariamente lucrativos en el corto plazo. Damián cerró una carpeta y la empujó hacia el lado. Digamos apenas que mi perspectiva sobre ciertas cosas cambió en los últimos meses. La mirada que lanzó a Lupita contenía un agradecimiento no verbalizado, una conexión que iba más allá de la relación profesional que mantenían. Por un momento, el aire entre ellos pareció cargarse de posibilidades no exploradas, preguntas no hechas. El momento fue quebrado por el sonido de pasos apresurados en el corredor. La puerta se abrió abruptamente y Elena, el ama de llaves, entró con expresión alarmada. «Señor Ferrer, Rita, Sánchez, hubo un accidente en el jardín». Las palabras cayeron como piedras. Lupita sintió su cuerpo entero congelarse antes incluso de oír los detalles. El tiempo parecía haberse distorsionado, mientras Lupita y Damián corrían para los fondos de la propiedad. Lo que Elena contó en el camino era aterrador. Uno de los perros de seguridad, animal entrenado apenas para obedecer determinados comandos, había escapado del control de su cuidador cuando éste confundió una orden. El perro avanzó en la dirección de las niñas que jugaban cerca del límite del jardín. Cuando llegaron al local, la escena ya había sido parcialmente controlada. El animal estaba contenido, pero el miedo flotaba en el aire como electricidad. En el centro de un círculo de funcionarios agitados, Sofía estaba sentada en la grama, sosteniendo el brazo derecho junto al cuerpo, el rostro pálido contrastando con el rojo vivo que manchaba su blusa blanca. ¡Sofía! Lupita corrió, arrodillándose al lado de su hija, el corazón casi parando al ver la sangre. «¡Mamá!», susurró Sofía, los ojos enormes y asustados. «Bettina está bien, yo la protegí». Solo entonces Lupita percibió a Bettina arrodillada del otro lado de Sofía, temblando violentamente, el rostro mojado de lágrimas silenciosas, las manos haciendo señales frenéticas que Lupita tradujo inmediatamente. «Mi culpa, mi culpa». Ella se lanzó enfrente. La comprensión de lo que había acontecido atingió a Lupita y Damián simultáneamente. Sofía había visto el peligro primero, el perro avanzando en la dirección de Bettina, que sin poder oír los ladridos o los gritos de aviso, estaba completamente vulnerable. En un acto de coraje instintivo, Sofía se había puesto entre la amiga y el animal. «¡Ambulancia! ¡Ahora!», ordenó Damián, la voz áspera de horror. «Ya llamamos, señor. Están en camino». Los minutos siguientes fueron un borrón de actividad. Paramédicos llegaron con eficiencia impresionante. Examinaron a Sofía y confirmaron que, a pesar de la sangre aterradora, el ferimento era relativamente superficial. Una mordida que había rasgado piel y músculo, pero no ha tingido tendones o arterias. Necesitaría de puntos y tratamiento, pero se recuperaría completamente. En el hospital, mientras Sofía recibía atención, Lupita se encontró sola en la sala de espera con Bettina, que se había recusado a separarse de ellas. Damián había quedado para atrás para lidiar con el funcionario negligente y garantizar que el perro fuera removido de la propiedad inmediatamente. Bettina no paraba de llorar, sus dedos formando repetidamente la misma señal: «Mi culpa». Lupita sostuvo sus manos pequeñas entre las suyas y esperó hasta que los ojos azules enfocasen en su rostro. «No fue tu culpa», dijo ella pausadamente para que Bettina pudiera leer sus labios, y repitió en señales: «Fue un accidente». «Sofía está bien, usted está segura». Fue la primera vez que vio algo parecido a rabia en el rostro de Bettina. La niña tiró las manos con fuerza y señaló furiosamente: «¿Por qué las personas siempre se lastiman por mi causa? Mamá murió. Ahora Sofía». La revelación alcanzó a Lupita como un puñetazo. Todos estos años, la niña había cargado la culpa por la muerte de su madre. ¿Esa era la raíz del trauma que la había silenciado?
Bettina, Lupita señaló cuidadosamente, asegurándose de que cada movimiento fuera claro. Tu mamá no murió por tu causa. Ella estaba enferma. Eso no fue culpa de nadie, especialmente no tuya. Bettina balanceó la cabeza violentamente, las lágrimas cayendo sin control. Ella enfermó cuidando de mí cuando tuve fiebre. Si no fuera por mí, ella habría ido al médico antes. La pieza final del rompecabezas encajó. Era una conexión que una niña haría, que la fiebre alta que Bettina tuvo semanas antes de los primeros síntomas de Regina tuviese alguna relación con el tumor cerebral que eventualmente la mató. Una coincidencia trágica que la mente de una niña de 4 años transformó en causa y efecto. «Oh, mi amor», murmuró Lupita, tirando a Bettina para cerca. «No fue así. Tu mamá ya estaba enferma, incluso sin saberlo. Nada de lo que hiciste causó eso. Nada». Sintió el pequeño cuerpo estremecer contra el suyo, mientras sollozos silenciosos sacudían a Bettina. Durante minutos, que parecieron horas, simplemente la sostuvo, balanceando gentilmente hasta que los sollozos disminuyeron. Fue en ese momento que Damián llegó, el rostro una máscara de control que mal escondía el pánico bajo la superficie. Cuando vio a Bettina en los brazos de Lupita, paró momentáneamente, como si tuviese miedo de quebrar la frágil paz que se había establecido. «¿Cómo está Sofía?», preguntó, aproximándose cautelosamente. «Recibiendo puntos. Va a estar bien». Lupita respiró hondo. «Damián, necesitamos conversar sobre Bettina, sobre lo que realmente aconteció cuando Regina enfermó. Horas después, con Sofía durmiendo en un cuarto privado del hospital, cortesía de la influencia de Damián, que garantizó que ella recibiese el mejor tratamiento posible. Los 3 enfrentaron una conversación que debería haber acontecido años antes, con Lupita traduciendo. Bettina finalmente compartió el fardo que había cargado sola, la certeza infantil de que había infectado a su madre, de que su enfermamiento había sido la causa del colapso de Regina semanas después, de que, de alguna forma, era responsable por su muerte. Damián oyó en silencio, el rostro envejeciendo visiblemente a cada palabra. Cuando Bettina finalmente terminó, él se arrodilló delante de ella, tomó sus manos pequeñas y, con una voz embargada que Lupita nunca había oído antes, habló directamente para su hija. «Te fallé de todas las formas posibles». Las palabras salieron entrecortadas, pero él continuó determinado. «Tu mamá tenía un tumor cerebral que ya estaba creciendo mucho antes de que tú enfermaras. Los médicos me dijeron que probablemente ya estaba ahí hacía años. Nada, absolutamente nada de lo que aconteció fue tu culpa». Lupita tradujo todo en señales, observando los ojos de Bettina fijos en su padre, absorbiendo cada palabra con una intensidad dolorosa. «No percibí que cargabas ese peso», continuó. «Damián, estaba tan perdido en mi propio dolor que no vi el tuyo. Perdóname, hija. Por favor, perdóname». En un movimiento que quebró todas las barreras, Bettina se lanzó en los brazos de su padre, agarrándose a él como si su vida dependiese de eso. Y entonces, como un milagro nacido del dolor compartido, su voz, pequeña, ronca por el desuso, pero inconfundiblemente real, emergió. «¡Papá!». La palabra única resonó en la sala del hospital como una campana anunciando el fin de un largo invierno. En la semana siguiente al accidente, mientras Sofía se recuperaba en casa, no en la hacienda, sino en el departamento arriba de la fonda, donde Lupita insistió en quedarse para darle a su hija un ambiente más acogedor, la prensa local descubrió el incidente. Lo que comenzó como una nota pequeña sobre el accidente en la propiedad Ferrer, rápidamente se transformó en una historia mayor cuando periodistas cavaron más hondo y descubrieron la presencia de Lupita y Sofía en la vida de los Ferrer. Millonario.
Contrata cocinera sin cualificaciones para cuidar de su hija sorda. Hija de empleada atacada por perro guardián en la hacienda Ferrer. Decisiones cuestionables de CEO afectan seguridad familiar. Los titulares sensacionalistas se multiplicaron, algunos insinuando una relación impropia entre patrón y empleada. Otros cuestionando la competencia de Lupita para cuidar de una niña con necesidades especiales. Muchos criticando a Damián por exponer a su heredera a riesgos innecesarios. La presión vino de todos los lados. Accionistas enviaron cartas formales expresando preocupación con las distracciones en la vida personal de Damián. Funcionarios de larga data cuestionaban discretamente la presencia de Lupita y su hija. Competidores aprovechaban la oportunidad para esparcir rumores sobre la estabilidad del imperio Ferrer. Cuando Damián apareció en el departamento de Lupita, 3 días después de haber dejado el hospital, su expresión era sombría. «Necesitamos hablar», dijo él, tras saludar brevemente a Sofía, que veía televisión con el brazo vendado. En la pequeña terraza que daba para la calle movimentada, tan diferente de los jardines extensos de la hacienda, Damián finalmente expuso la situación. «El consejo está presionando. Quieren que yo resuelva la situación». Su tono dejaba claro lo que aquello significaba. Lupita sintió un apretón familiar en el pecho, aquella sensación de que algo bueno estaba a punto de ser arrancado de sus manos, como tantas veces había acontecido en su vida. «Entiendo», dijo, simplemente. «¿Cuándo debemos partir?» Damián pareció sorprendido con la rapidez de su aceptación. «No estoy diciendo que...» «Sí lo está», interrumpió ella, sin rencor, apenas constatando un hecho. «Y todo bien. Siempre supe que eso era temporario, que un día la realidad tocaría a la puerta». Forzó una sonrisa. «Bettina está mejor ahora. Está hablando nuevamente, usando más señales. Ustedes dos finalmente están conectándose como padre e hija. Mi trabajo está esencialmente concluido». Damián la estudió longamente. Una batalla silenciosa claramente aconteciendo por detrás de sus ojos. «Sería apenas temporario», dijo finalmente, «hasta que las aguas se calmen. Después podríamos...» «No». La firmeza en la voz de Lupita lo sorprendió. «No haga promesas que no puede cumplir. Eso no es justo con nadie, especialmente con las niñas». El silencio que se siguió fue llenado apenas por el sonido del tráfico abajo, y a lo lejos, risas ocasionales de Sofía reaccionando a algo en la televisión. «¿Qué va a hacer?», preguntó Damián finalmente. Lupita respiró hondo, encontrando una resolución que no sabía que poseía. «Lo que siempre hice, seguir adelante, cuidar de mi hija, trabajar duro». Una sonrisa genuina surgió, sorprendiendo a ambos. «En realidad creo que es hora de finalmente perseguir mi sueño de verdad». ¿El bistró? «Sí, tengo ahorros ahora, gracias a su salario generoso. Y aprendí mucho en los últimos meses, no apenas sobre culinaria, sino sobre correr riesgos, sobre creer en mí misma». Damián asintió lentamente. «Cualquier cosa que necesite...» «No necesito caridad», interrumpió ella suavemente. «Apenas de una oportunidad justa, y eso yo puedo conseguir por cuenta propia». Cuando Damián partió, llevó consigo todas las ropas de Bettina y juguetes favoritos que habían permanecido en el departamento durante las visitas frecuentes de las niñas. La despedida fue dolorosa, con promesas de visitas que ambos sabían que serían cada vez más raras hasta desaparecer completamente. Las semanas siguientes fueron de readaptación. Lupita reasumió la operación diaria de la fonda, agradeciendo a la gerente que Damián había contratado por mantener todo funcionando perfectamente. Sofía volvió para la escuela pública sin reclamar del cambio, pero Lupita notaba cómo los ojos de su hija a veces procuraban a Bettina en las esquinas de la sala,
como si esperase que ella apareciese a cualquier momento. En las horas vagas, Lupita trabajaba en su plan de negocios. La fonda actual servía su propósito, pero no era el lugar para realizar su sueño. Necesitaba de un espacio diferente, menor, más íntimo, donde pudiese crear experiencias culinarias verdaderas en vez de apenas alimentar personas. Fue durante ese período que percibió otro resultado inesperado de su experiencia con los Ferrer. Se había vuelto casi fluente en lenguaje de señas. Un día, mientras servía a un grupo de clientes regulares, notó a una pareja joven intentando hacer un pedido con dificultad. El mesero parecía confuso y los clientes cada vez más frustrados, hasta que la mujer comenzó a usar señales que Lupita reconoció inmediatamente. Sin vacilar, se aproximó y señaló: ¿Puedo ayudar? El alivio en los rostros de la pareja fue instantáneo. Después de anotar sus pedidos y garantizar que fuesen atendidos perfectamente, Lupita tuvo una epifanía que la mantuvo despierta toda la noche. Su bistró no sería apenas un lugar para mostrar su talento culinario, sino también un espacio inclusivo, donde personas sordas y oyentes pudiesen disfrutar de una experiencia gastronómica sin barreras. En las semanas siguientes, contrató a 2 jóvenes sordos como aprendices de cocina. Creó un menú especial para la cena del viernes que llamó de Noche del Silencio, donde clientes eran animados a experimentar la comida sin hablar, usando tarjetas ilustradas o señales básicas que los funcionarios enseñaban. Lo que comenzó como una experiencia se tornó rápidamente el evento más popular de la fonda, con reservas agotadas con semanas de anticipación. El nombre de Guadalupe Sánchez comenzó a circular en los círculos gastronómicos de San Miguel el Alto, primero como una curiosidad, después como un ejemplo de innovación social a través de la comida. Periodistas que antes habían escrito titulares sensacionalistas sobre su conexión con los Ferrer, ahora la procuraban para reportajes sobre su iniciativa de inclusión. 3 meses después de la separación, en una noche particularmente movimentada, de viernes, Lupita estaba tan ocupada en la cocina que no notó inmediatamente cuando un cliente especial entró. Fue Sofía quien corrió hasta ella, los ojos brillando de excitación. «¡Mamá! ¡Bettina está aquí! ¡Con su papá!». El corazón de Lupita falló un latido. Respirando hondo, limpió las manos en el delantal y salió para el salón. Allí estaban ellos. Bettina, visiblemente más alta después de apenas 3 meses, y Damián, sin el traje habitual, usando una camisa simple y pantalones vaqueros, una visión tan incomún que Lupita casi no lo reconoció. Bettina corrió para abrazarla, y entonces, para completo espanto de Lupita, habló en voz alta y clara: «¡Te extrañé!». Las palabras eran ligeramente arrastradas, pero perfectamente comprensibles. Lupita sintió lágrimas brotaren instantáneamente. «Yo también te extrañé, mi niña». Sofía y Bettina desaparecieron rápidamente para la esquina de la fonda, que había sido transformada en un pequeño espacio infantil, dejando a los adultos solos, inmersos en un silencio cargado de preguntas no hechas. «Ella está hablando», comentó Lupita, finalmente. «Sí, la fonoaudióloga dice que es uno de los casos más extraordinarios de recuperación que ya vio». Damián vaciló, procurando las palabras ciertas. «Ella no para de preguntar por usted y Sofía. Todo día». Lupita asintió, incierta sobre qué decir. La presencia de Damián allí, en su territorio, vestido de forma tan diferente de su persona habitual, la desconcertaba. «¿Por qué está aquí, Damián?». Él pareció momentáneamente sorprendido por la franqueza, pero luego su rostro se abrió en una sonrisa cansada. «Para pedir disculpas, para invitarla a cenar, para mostrar un proyecto.
para varias cosas. En realidad, indicó una mesa en los fondos ya reservada. Mientras caminaban hasta allá, Damián saludó a los funcionarios sordos con señales básicos pero correctos, sorprendiendo a Lupita nuevamente. Está aprendiendo lenguaje de señas 3 veces por semana. No soy tan rápido como usted, pero estoy progresando. Tiró la silla para ella antes de sentarse. También estoy aprendiendo a ser padre en tiempo integral. Despedí a la niñera y reorganicé mis horarios de trabajo. ¿Y el consejo? Los accionistas, una expresión resuelta cruzó su rostro. Les informé que mi vida personal no está abierta para votación. Algunos no gustaron y vendieron sus acciones. Otros entendieron. Lupita lo estudió, notando los pequeños cambios, algunas arrugas nuevas alrededor de los ojos, un relajamiento sutil en la postura siempre rígida, una abertura que no estaba ya antes. ¿Qué cambió? Damián tiró un sobre del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Percibí que estaba intentando comprar soluciones para problemas que exigían algo muy diferente. Tiempo, presencia, coraje. Empujó el sobre para ella. Y también percibí que cometí un error terrible al alejar a usted y Sofía de nuestras vidas. Con manos levemente trémulas, Lupita abrió el sobre. Dentro había una planta arquitectónica y un contrato. Al examinar los documentos, sus ojos se abrieron gradualmente. Esto es un restaurante, en el centro de San Miguel el Alto, en un edificio histórico recientemente restaurado. Damián apuntó para el nombre elegantemente impreso en el encabezado del proyecto. Silencios en Sabores. Gastronomía inclusiva por Guadalupe Sánchez. No puedo aceptar esto, murmuró ella, la voz embargada por la emoción. Es demasiado. No es un regalo, aclaró él rápidamente. Es una propuesta comercial. Usted sería la chef y directora creativa, con 70% de participación. Los 30% restantes serían inversión mía como socio silencioso. Todas las ganancias de mi parte serían direccionadas para un nuevo programa de formación profesional para jóvenes sordos. Lupita miró nuevamente para los documentos, percibiendo ahora los detalles. Cocina abierta, espacio para clases, diseño pensado para máxima accesibilidad. ¿Por qué? Preguntó finalmente levantando los ojos para encontrarlos de él. Damián respiró hondo antes de responder. Porque usted transformó 3 vidas con su generosidad, su inteligencia y su corazón. La mía, la de Bettina y la de decenas de otras personas que ahora tienen un lugar donde son verdaderamente vistas. Hizo una pausa. Y porque aprendí que algunas personas entran en nuestras vidas no por acaso, sino porque necesitamos desesperadamente de ellas, incluso cuando no sabemos eso. Del otro lado del restaurante, las risas de Bettina y Sofía creaban una banda sonora perfecta para el momento. Había algo poético en la forma como el sonido de la voz recién descubierta de Bettina se mezclaba al bullicio del restaurante, un símbolo sonoro de barreras quebradas, de mundos que se encontraban. Necesito pensarlo, dijo Lupita cuidadosamente. No apenas sobre el restaurante, sino sobre todo. Damián asintió sin presionarla. Tómese el tiempo que necesite. Algunas decisiones merecen consideración cuidadosa. Una sonrisa genuina iluminó su rostro cuando añadió: aprendí eso con una cierta cocinera que conocí en un día de lluvia. 3 meses después, la placa elegante en la fachada de un edificio histórico en el corazón de San Miguel el Alto anunciaba la inauguración del Silencios en Sabores, el primer restaurante verdaderamente inclusivo de la región. En la invitación de apertura, debajo del nombre de Guadalupe Sánchez como chef propietaria, había una frase simple pero profunda. Porque toda historia de transformación comienza con un acto de bondad.
En la noche de inauguración, mientras el restaurante se llenaba de personas, algunos curiosos por la novedad, otros atraídos por la historia que ahora era conocida en toda la ciudad, Lupita observaba de su cocina de vidrio el salón donde mundos diferentes se encontraban. Clientes sordos y oyentes, ricos y de la clase media, ancianos y jóvenes, todos compartiendo una experiencia que trascendía palabras. En una mesa especial cerca de las ventanas, Bettina y Sofía se sentaban lado a lado como siempre, ahora con uniforme escolar idéntico. Lupita había finalmente aceptado la oferta de Damián para que Sofía frecuentase la misma escuela particular que su hija. Las dos eran inseparables, cada una enriqueciendo la vida de la otra de maneras que ningún adulto podría haber previsto. Y al lado de ellas, Damián Ferrer observaba el movimiento con una expresión de contentamiento que pocos asociarían al empresario implacable que un día fuera. Cuando su mirada encontró la de Lupita a través de la abertura de la cocina, una sonrisa compartida pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que decía más que 1000 palabras. Lo que comenzara con un plato de sopa en un día lluvioso se había transformado en algo mucho mayor, una familia reconstruida, un hombre redimido, una mujer empoderada, 2 niñas que encontraron en su diferencia una fuerza extraordinaria y un lugar donde el silencio no significaba ausencia, sino apenas una forma diferente de comunicación. Lupita salió de la cocina brevemente para supervisar el servicio, parando en la mesa donde las 3 personas que habían cambiado su vida estaban sentadas. Damián tomó su mano discretamente, un gesto que aún era nuevo para ambos, parte de una relación que evolucionaba lentamente, construida en fundaciones sólidas de respeto mutuo y admiración. «¿Cómo se siente?», preguntó él. Lupita miró alrededor para el sueño que se había materializado, para las personas sonrientes, para las 2 niñas que disputaban alegremente la atención de ambos. Sintió el calor de la mano de Damián en la suya, la confianza en su propio valor, que había descubierto a lo largo de esa jornada. «En casa», respondió simplemente. «Finalmente, en casa». Y mientras el bullicio del restaurante crecía alrededor de ellos, Lupita supo con certeza absoluta que a veces son las tempestades de la vida que nos llevan exactamente para donde necesitamos estar, que el amor verdadero tiene muchas formas y que la más profunda comunicación muchas veces acontece sin palabras, en el silencio sagrado entre corazones que finalmente encontraron su lugar en el mundo.